Bienvenidos a Echando Cuento. Te invitamos a esta conversación entre amigos donde todas las opiniones son escuchadas. Hablemos de temas que nos interesan a todos: cultura, desarrollo, salud, innovación, turismo y algo más. Y por tu café, y acompáñanos a echar cuenta. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Echando Cuento. Hoy todos hablamos de emprendimiento, un concepto que en el imaginario colectivo se entiende como creación de empresa o de nuevos modelos de negocio. Lo que casi nadie te cuenta es que sin importar a qué te dediques, puedes entender el emprendimiento como un estilo de vida. No importa si eres estudiante, empleado en una organización o si creaste tu propio negocio. Ponerte en los lentes del emprendedor significa estar en un modo aventurero, y esto no es casualidad. Esta palabra tiene su origen etimológico en el latín y se usaba generalmente para denominar a los viajeros y todos aquellos que iniciaban una aventura. Hoy, para hablar sobre este viaje de emprendimiento, invitamos a nuestra amiga Estefanía Pretel. Estefi es ingeniera industrial y realizó un MBA en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es apasionada por la innovación y la tecnología y se considera una aprendiz constante. Actualmente hace parte del equipo de una importante aceleradora corporativa y es la creadora de Incubit, una comunidad digital para compartir conocimiento de valor a todos los emprendedores. Bienvenida, Steffi. Hola, Lauri y Eme. Gracias por esa introducción. La verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y estoy muy feliz de poder compartir lo poco que sé sobre emprendimiento, pero sin duda es un tema que me encanta y que me apasiona y que quiero compartir con toda su audiencia. Bueno, Steffi, la verdad es un gusto para nosotras tenerte aquí como amiga, como compañera de trabajo, como compañera también de todas las historias y de los proyectos individuales que vamos teniendo. Bueno, Steffi, para ti, ¿qué es ser emprendedor? ¿Crees que un emprendedor nace o se hace? Bueno, yo en lo que he aprendido considero que el emprendimiento y ser emprendedor hace parte de tu estilo de vida como tal. Es construir una mentalidad que te permite ver oportunidades donde otros ven problemas. Sin duda, ser emprendedor es convertirte en una persona ágil, innovadora y sobre todo inteligente emocionalmente, que es un aspecto clave para todo el tema del emprendimiento. Y considero que un emprendedor se hace. Realmente todos nacemos con el potencial de convertirnos en todo lo que queramos. Todos tenemos esta capacidad desde que venimos a este mundo. Y así como todo, se entrena, se desarrolla y es una mentalidad que tienes que construir en tu día a día. Bueno, Steffi, esa definición estaba muy interesante, pero nuestra misión realmente hoy en este capítulo es dar a conocer que el emprendimiento es para todos y ese músculo que tú nos dices que se debe entrenar y desarrollar es realmente un estilo de vida. Nos gustaría que nos ayudes a ilustrar a todas las personas que nos escuchan, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son las formas de emprender? Bueno, algo de lo que me he dado cuenta es que muchas veces, y el colectivo considera el emprendimiento como tener un negocio. O sea, solo es emprendedor quien tiene un negocio. Pero si tú lo analizas bien, pueden existir personas que tengan negocio y no tengan esta mentalidad emprendedora. Entonces, primero es como quitarnos esa barrera de que solo el que tenga un negocio es emprendedor. No, es mucho más allá y como se los comentaba en mi respuesta anterior, es un estilo de vida. Algo que muchas personas no saben es que incluso si eres empleado dentro de una organización, puedes emprender. Hay un concepto que se llama el intraemprendimiento o el emprendimiento corporativo y es básicamente pues aplicar todas estas metodologías o toda esta mentalidad emprendedora dentro de una organización y aprovechar pues los recursos, sobre todo financieros y de conocimiento, para poder crear nuevos proyectos. Entonces, es como desligarnos solamente del resultado de tener un negocio y ver el emprendimiento como mucho más allá. No sé si ahí me hice entender con ustedes. Steffi, estuvo perfecta la explicación. Y ahora que hablabas del emprendimiento como estilo de vida y cómo lo podemos llevar a nuestro día a día sin importar a qué nos dediquemos, podemos hablar de cómo activar ese mindset emprendedor,
¿Qué podemos hacer todos los días? ¿Qué podemos leer? ¿Dónde podemos buscar? ¿Con quién nos debemos rodear? Porque las compañías son importantes. ¿Qué debemos consultar? ¿Dónde fuentes? Cuéntanos qué haces tú. Bueno, digo mucho bueno, me acabo de dar cuenta. Pero algo que yo me he dado cuenta es que tú empiezas a aplicar el emprendimiento en tu día a día resolviendo tus propios problemas y tus propios problemas cotidianos. Desde, no sé, cómo me voy a organizar con el trabajo y haciendo la comida y el aseo de la casa. Es un problema que tienes en tu vida, bueno, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y eso es lo que te va permitiendo practicar en todo este tema del emprendimiento. ¿Qué me funciona a mí o qué son de las cosas que a mí más me gusta ver? Yo soy fan de los podcasts, así como ustedes, y siempre dedico el tiempo como a escuchar historias de otros emprendedores, experiencias, qué los hace a ellos diferentes del resto, por qué son así, qué hábitos tienen. Creo que el tema de los hábitos también es súper importante en los emprendedores, pero es como ir creando esta conciencia de aprendizaje constante, de que tú puedes aprender de todos y de todos y estar como alerta todo el tiempo a ver de las cosas que ves que te pueden ayudar para construir esa mentalidad emprendedora. Y es hacerlo más fácil de lo que piensan, o sea, no tienes que hacer los super estudios o ser el más experto para convertirte en un emprendedor. Parte de tus problemas cotidianos, y une también la innovación de, si oyes, no sé, o sea, cosas tan sencillas como, yo por ejemplo, soy ingeniera, entonces soy como, a veces busco siempre como la eficiencia de las cosas y desde mis actividades diarias siempre busco cómo ser más productiva, cómo hacer las cosas mejor, cómo ser más ágil. Entonces como meterle siempre como a esa innovación incluso en tus procesos diarios y cada vez que vas practicando, pues eso lo vas a poder aplicar en el resto de tu vida como tal. Estefi, yo creo que has tocado un tema muy importante y es el tema de la disciplina. Y es que muchas veces creemos que la gente emprendedora, innovadora, lo es así porque se le presenta la musa de la inspiración y ese día amanecieron con la idea millonaria y lo lograron. Y resulta que el emprendimiento depende mucho más de esa disciplina, de esa acción diaria, de esa construcción, de estar teniendo, como tú decías, una rutina de investigación, de buscar, porque si no estás al tanto de lo que está pasando en el mundo, de las tendencias, y no te estás nutriendo de información, pues nunca se te va a ocurrir algo que va a llegar a ser exitoso. Entonces también es una mezcla entre creatividad, que muchas veces es natural en la persona, y otras veces es aprendida, y también esa disciplina y esa acción que tomas. Pues mira que eso pasa mucho, o sea, a veces cuando vemos el éxito, siempre le buscamos a la suerte o que este fue privilegiado o que lo tuvo fácil y no reconocemos todo lo que hay detrás. A veces pues estamos acostumbrados a ver solo el resultado. Desde yo lo digo desde un post en Instagram, desde un podcast que sale, solo vemos el resultado y no vemos todo lo que hay detrás. Detrás hay mucho esfuerzo, hay mucha constancia, hay mucha disciplina y sobre todo hay muchos pequeños pasos y acciones que haces todos los días que te permite llegar a ese súper resultado. Entonces, quitémonos la idea de que emprender es fácil, no, así como todo tiene su esfuerzo, pero si de verdad te comprometes vas a lograr y alcanzar ese éxito que quieres. A mí me parece súper importante destacar que en el caso de nosotras que tenemos este podcast, esto también es un emprendimiento, que en un inicio no lo veíamos así, simplemente vamos a echar cuento, como dice el nombre, nos vamos a sentar, pero en el camino hemos ido descubriendo lo importante que, como dice Melia, es informarnos, ver las tendencias, qué está pasando con los otros podcasts. Nosotros seguimos páginas que nos dan a nosotras tips y herramientas para mejorar nuestros episodios. Recuerdo que el primer episodio lo grabamos y lo hicimos nosotras mismas, luego fue aprender en el camino con una persona que supiera el tema, buscar asesores, que para eso también existen y hay que dejarse ayudar, como en el caso de Steffi, que tiene su proyecto que se llama Incubi, que ahorita nos hablará de eso, pero para eso están las personas que ya conocen del tema y nos pueden guiar. ¿Para qué hacernos la vida más difícil nosotros solos cuando ya hay gente que viene con un paso adelante y todo se basa en la colaboración? Y bueno, partiendo de eso me gustaría preguntarte, Steffi, ¿qué podemos hacer para ser mejores emprendedores? Y esto también pénsalo con algún consejo que nos puedas dar a nosotras desde Echando Cuento.
Por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho el manejo de las redes sociales y no porque no nos guste, no porque no sepamos, estamos tratando de ver cómo nos organizamos en el tiempo y cómo identificamos qué es lo que les gusta a nuestra audiencia, porque tenemos 2 audiencias diferentes, una en Instagram y otra en las redes sociales donde se escucha nuestro podcast. Entonces, una nos lleva a la otra. Hay que saber mover el Instagram, pero cómo hacerlo, qué herramientas, y no solo de redes sociales, sino en general, cómo crees que podemos ser mejores emprendedores, que hoy en día la tecnología va muy de la mano con todos los emprendimientos. Bueno, Lauri, yo voy a tocar aquí 2 puntos de acuerdo a lo que me acabas de decir, y uno, hablabas un poco como de, oye, si yo voy a estar en este proyecto, ¿por qué no investigar antes qué otras cosas existen? ¿Quién está haciendo lo mismo? ¿Qué puedo aprender en eso? Y aquí lo voy a relacionar a que eso es uno de los grandes errores de los emprendedores. No les gusta investigar. O sea, y yo no entiendo por qué, porque todos tenemos Google, o sea, todos tenemos acceso a la investigación y es mucho más sencillo que hacer una tesis de grado. Entonces es como, oye, si ya hay personas que han hecho lo que tú quieres hacer, ¿no te parece que vale la pena investigarlo y aprender lo que ellos ya aprendieron? O sea, eso te va a hacer puntos claves para tu emprendimiento. Entonces eso es uno súper importante que te hace ser un mejor emprendedor. Cultiva ese hábito de la investigación y de estar preguntando constantemente a tus amigos y eso, oye, ¿qué te parece? Que ese es un segundo punto, el feedback. El feedback es esa retroalimentación que tú puedes tener tanto de tus clientes, de tu entorno, de tu familia, de tus compañeros de trabajo, porque es lo que te va a permitir mejorar. Entonces siempre como emprendedor está abierto a escuchar las opiniones de los demás y sobre todo a pedirlas, porque no es algo que solemos hacer en nuestra cultura, como pedir esa retroalimentación. Y el tercer punto, que me preguntabas un poco sobre el tema de las redes sociales y bueno, y de la audiencia y no sé qué, que lo voy a relacionar hacia el marketing. Para mí el marketing es un brazo fundamental del emprendimiento y todos debemos aprender de ello. ¿Por qué? Porque lo más importante del marketing es que busca conocer a tus clientes, a tu audiencia. Y ese es otro error de los emprendedores, no saben quiénes sus clientes. Entonces, si tú no conoces a quién le vas a llegar, pues cómo le vas a llegar de la manera ideal. O sea, tiene como mucho sentido y mucha lógica. Entonces, pues con el tema de las redes sociales, es un aprendizaje continuo. O sea, si tú ya tienes claro quién es tu audiencia, ustedes, por ejemplo, tienen en Instagram una audiencia distinta que la de Spotify, que la de Spotify del podcast. Bueno, o sea, ¿quiénes son? Hay una herramienta que se llama el buyer persona, que es literal personificar a esa audiencia que tú tienes. Entonces tú le pones un nombre, les pones características, es mujer, es hombre, tiene tal edad. Y hay otra herramienta que se llama el mapa de empatía, que está muy ligada al buyer persona, donde tú te pones literal en los zapatos de esa persona y escribes qué ve y qué siente, qué escucha, qué hace. O sea, casi que le defines la vida a esa persona y esto te va a dar como muchos tips y muchos insights o información clave que te va a permitir generar estrategias para llegarle mejor a esa persona. Entonces, conclusión, conoce muy bien a tu cliente. A mí me parece muy interesante ese tema del mapa de empatía y es que les quiero contar. A veces nos sentamos y pensamos, oye, porque ya sabemos quiénes son las personas que nos escuchan. Tenemos clarísimo que el 60% son mujeres que tienen entre 20 y 35 años. Ya hemos ido viendo eso, pero hay temas que nos descrestan y es como, este tema le gustó a la gente. O a veces sabemos que tal tema les interesa, pero nos preguntamos, ¿realmente queremos hablar de eso? Como hay muchas preguntas que te tienes que ir haciendo también para entender al final cuál va a ser el ADN de tu empresa o en este caso nosotras de nuestro podcast o lo que sea que tú hagas para que la gente al final también entienda y valore un poco más de qué se trata tu proyecto. Bueno, Estefi, yo creo que nos has dado una muy buena ilustración nos diste herramientas a Laura y a mí, ahora seguramente lo vamos a aplicar, de ahora en adelante vas a notar la diferencia en las redes sociales de Echando Cuento, te lo aseguramos. Y continuando con la pregunta que hacía Laura originalmente, que era cómo ser mejores emprendedores, en ese camino de convertirnos en emprendedores exitosos hay algo que todos hemos vivido y es el fracaso. Y es duro cuando fracasamos, es duro cuando nos dicen que no, es duro cuando vemos que una idea que teníamos soñadísima y era una ilusión se derrumba, pero hay que gestionarlo y hace parte del camino. ¿Qué recomiendas tú
de qué debemos hacer para afrontar el fracaso? Pues creo que el fracaso es un tema complejo para todos. Desde que iniciamos nuestra vida escolar nos enseñan a que el fracaso es malo, a que las cosas se aprueban o no se aprueban, y crecemos con esto como muy arraigado a nuestras creencias de que fracasar está mal, de que no deberíamos llegar ahí. Y lo que he aprendido con el emprendimiento es que pensar de esta manera te limita muchísimas oportunidades que podrías conseguir. Y analizando pues a muchos exitosos y grandes emprendedores de sus vidas, si tú los lees, casi todos han fracasado el 90% de las veces. Y el 10% de sus experimentos son los que realmente funcionan y tienen un éxito inimaginable. Entonces, es como cambiar un poco esta perspectiva y ver más el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y dejar de ver el por qué y ver el para qué. Es decir, en vez de quedarnos ahí como que, ay, pero ¿por qué me pasó esto? Si este era mi sueño, esto era lo que yo quería, pensemos para qué. De pronto la oportunidad no era por ahí, de pronto el camino es otro. Entonces, hay que ver todo como una ganancia. O sea, al final, todo te va a permitir evolucionar tanto en tu emprendimiento como persona, y la manera de crecer pues es así, cayéndose y levantándose constantemente. Así que aquí hay que trabajar mucho pues todo el tema de inteligencia emocional, y eso es transversal pues realmente para todas nuestras vidas, pero es lo que te va a permitir tener una perspectiva distinta cuando tengas estas situaciones de, entre comillas, fracaso. A mí me gustaría complementar algo, y es que estaba pensando en lo importante que también son los amigos y los fracasos de los amigos, y cómo aprendemos de ellos también, y cómo entre nosotros nos damos consejos y opinamos, y eso es una fortaleza gigante que hay que trabajar, porque cuando construyes redes, son redes de relaciones, son sentimientos, pero también es conocimiento que fluye. Entonces, yo creo que ahí está un punto a veces olvidado. Tenemos esa visión del emprendedor como ese trabajador silencioso, aislado, y lo cierto es que es todo lo contrario. Son personas que están generalmente creando conexión, buscando amistades, buscando hacer un mejor entorno muchas veces y solucionando problemas, lo que decía Estefi al inicio. Esa mentalidad que tenemos, bueno, ella y yo como ingenieras, que siempre estamos buscándole solución a todo y desarmando como la rueda, a ver por dónde agarramos. Entonces, ese era un punto que me parecía relevante tocar. Y yo aquí entre las ingenieras. Y bueno, Estefi nos hablaba de la inteligencia emocional como una competencia que debíamos desarrollar. Y ya que tocas ese tema, me gustaría que nos cuentes, como emprendedores, ¿qué otras competencias consideras tú que debemos desarrollar en innovación y marketing que nos puedan ayudar a llevar nuestro emprendimiento a otro nivel? Quien va a empezar a emprender tiene que ser de todito. O sea, tiene que aprender de todo, porque todo va a sumar. El emprendedor tiene que estar dispuesto a ser integral. Y no digo que lo vaya a hacer todo al principio probablemente sí, pero eventualmente va a empezar a delegar, pero pues cuando uno empieza siempre le toca saber absolutamente de todo. Como te comentaba antes, el marketing es una herramienta muy importante y clave para cualquier emprendimiento, porque tú puedes tener el mejor producto, la mejor solución, pero si no lo sabes vender, no haces nada. Desde una idea, ¿no? Puede ser producto, una idea, un proceso, lo que sea, etcétera. Entonces tienes que aprender a saber cómo venderlo. Hay algo muy importante que es el storytelling. No sé si lo han escuchado, pero es el arte de contar historias, y el saber presentar. O sea, algo que he aprendido y creo que es algo que no nos han enseñado tampoco a lo largo de la vida es las habilidades de comunicación. O sea, eso es tan fundamental y tan importante para todo y casi no lo aprendemos, así como la inteligencia emocional. Y a veces parece fácil dar un mensaje, pero tiene como tantos matices. A veces lo que tú dices no es lo que la otra persona está recibiendo, o no estás, pues no sabes cómo comunicar tu mensaje, no sabes cómo hacer una presentación. O sea, son cosas que parecen básicas, pero son supremamente importantes. Entonces, esa es una de las que más hay que fortalecer. Como les comentaba con el tema de la inteligencia emocional,
algo que he aprendido es que entre más trabajemos ese autoconocimiento, entre más nos desarrollemos nosotros mismos como personas, pues mejores decisiones vamos a tomar y vamos a tener una mejor, llamémosle, como un mejor desempeño ante las situaciones que se nos presenten en nuestras vidas. Así que eso es súper importante. Y la innovación es clave para el emprendimiento. Existen muchos emprendedores que realmente no innovan, y siento que hay como una percepción que la innovación es solo para las grandes empresas o que la innovación es un proceso súper complejo y así como súper fancy, como súper tecnológico y para mí no. O sea, para mí la innovación empieza desde cosas chiquiticas, desde querer mejorar algo que ayer estabas haciendo de una manera distinta. También entra de parte de ese mindset emprendedor, es como, ok, esto es lo que estoy haciendo hoy, siempre busca cómo mejorarlo, porque siempre hay una manera distinta de hacerlo, y tienes que estar como muy abierto y con mucha apertura al cambio, de que puede que lo que tú estés haciendo hoy ya no funcione mañana y tienes que tener como esa humildad suficiente de reconocerlo y adaptarte a las condiciones del entorno y sobre todo al mercado al que te vas a dedicar. Que hemos tocado de manera indirecta ya en lo que va corrido del podcast, y está relacionada con los errores. ¿Cuáles son esos errores que siempre cometemos como emprendedor? Y quiero decir siempre porque los vamos a cometer. O sea, para aprender hay que cometerlo, pero que estemos avisados, para que dejemos a todos los futuros emprendedores avisados de qué es lo que se van a encontrar en el camino. Bueno, y a lo mejor tienes que equivocarte para poder seguir continuando, pero uno de los que yo más he notado, y eso está más repetido que quién sabe qué, y es que te enamoras de la solución y no del problema. Cuando las personas emprenden, siempre vienen como tratando de descubrir sus sueños, de iniciar un proyecto que los mueve, que los emociona, están como súper entusiasmados con esa solución o ese superproducto que se acaban de inventar. Pero cuando les preguntas como, bueno, pero ¿qué problema o necesidad están resolviendo? No tienen ni idea. Y cuando te pones a validar esto en el mercado, es decir, a preguntarle a esos posibles clientes de ese producto o servicio, puede que esa solución ni siquiera les interese o que no estén dispuestos a pagarlas o que se imaginan una solución distinta. Y todo el trabajo que hiciste en ese tiempo casi que se va a la basura, porque si no tienes quien te lo compre, pues muy bonito y todo, pero no es útil, no es práctico y pues no va a funcionar. Entonces, esa es una de las mayores razones por las que los emprendimientos fracasan, porque se enamoran de la solución y no del problema. Ese es un gran error. Segundo error, y que ya se los comenté antes, es que no se ponen el trabajo de investigar. Como les digo, todos tenemos Google, todos podemos escribir qué es lo que nos imaginamos que queremos resolver, y cuando investigamos realmente nos va a permitir crear mejores ideas más innovadoras, y hacer pues cosas y soluciones mucho más disruptivas que de pronto si no investigamos. Otro error es que no están abiertos a esa retroalimentación y a ese feedback que también les comentaba. A veces entra un poco el ego, la falta de humildad, y si un cliente te dice que tu solución no te gusta, entonces ya te frustras, ya no lo quieres preguntar más porque no quieres que te digan cosas negativas. Y aquí entra también esa inteligencia emocional de que todo se recibe, o sea, todo es bueno, todo se recibe y todo te va a aportar como emprendedor, y por eso es muy importante que no te apegues a esa solución, sino al problema. El cuarto es que no piensan primero en los clientes, van ciegos creando su solución y se le olvidan de a quién se lo van a vender. Esto también lo hablamos un poquito antes, que primero tienes que ponerte en esos zapatos del cliente, y aquí me gusta hacer una analogía. Imagínate si tú eres un cliente de X compañía.
no te has preguntado como que, ay, a mí me gustaría que esta empresa hiciera esto, o oye, esta nueva funcionalidad estuvo súper chévere, me resolvió la vida de esta manera, o oye, ojalá esto tuviera esta cosa, o compraría este producto si tuviera solo esto. O sea, uno como cliente tiene muchas necesidades y tienes las ideas súper claras, pero nadie te pregunta. Nadie te pregunta qué es lo que quieres. Entonces, tienes que tener eso muy marcado en tu emprendimiento. Y el último, y creo que es uno de los más importante para poder concretar tu emprendimiento, es que no saben ejecutar. Los emprendedores nos caracterizamos por ser soñadores, por ser creativos, por ser divergentes, pero a la hora de poner en práctica y en la realidad todas estas ideas, nos quedamos en la nube porque a veces no sabemos o cómo enfocarnos o cómo desarrollar ese proyecto. Entonces ahí entra también en aprender sobre proyectos, sobre metodologías ágiles, sobre organización, autogestión, etcétera. Son los que les puedo comentar hoy. No, es excelente, y me gustaría agregar ahí, y es que de ese punto que tocabas al final, y es de la organización, viene también cómo armar bien tu equipo, porque tú buscas gente que te complementa. O sea, Laura y yo nos hemos entendido porque Laura tiene cosas distintas a las que tengo yo y nos fortalecemos. Entonces, si imagínate, yo busco una persona que esté igual que yo siempre ando con la mente volando, pensando mil cosas, necesito a alguien que me ponga con los pies en la tierra y que me aterrice todas esas ideas y me ayude a ejecutar, por solo citar un ejemplo. Y ahorita que hablaba de todos esos errores que se cometen, me puse a pensar sobre nosotras que trabajamos en intraemprendimiento y me preguntaba cuáles son esos errores tan especiales que ocurren en ese entorno. Bueno, esta pregunta está buenísima. Fíjate que yo creo que uno de los retos más grandes que encuentras en el intraemprendimiento es que igual llegas a un entorno que, entre comillas, ya tiene todo resuelto. Las organizaciones, pues sobre todo las grandes, ya tienen mucha estructura, tienen procesos muy definidos y les ha funcionado de esa manera. Entonces, a veces, pues nosotras que de pronto tenemos esta mentalidad un poquito distinta, es difícil hacer entender o llevar este mensaje a otras personas que no vean lo que nosotros vemos, ¿vale? Porque pues si están acostumbrados a hacer las cosas así durante muchos años, de una manera específica y les ha funcionado, pues ¿cómo los convences tú que de pronto si hacen algo diferente van a tener éxito pero pueden fracasar? Y ahí entra mucho esa flexibilidad y esa apertura a quitar el miedo al fracaso. O sea, si tú vas a emprender, tienes que tener en la mente de que puedes fracasar. Ojalá que no y todo sea un éxito, pero es parte del proceso. Entonces, derrumbar esa barrera de que el fracaso es necesario, entre comillas, para un intraemprendedor es un reto bastante importante. Y creo que otro reto bastante importante es el tema de las jerarquías. Pues las empresas tradicionales vienen trabajando pues con una jerarquía donde se entiende que el poder viene de arriba y abajo son más ejecutores, entre comillas. Y el intraemprendimiento es mucho de que, oye, las ideas pueden venir de todo el mundo, o sea, de todo el colectivo, de toda la organización. Entonces, como también tener esa apertura de que, no sé, de pronto una persona de la jerarquía más baja, por llamarlo de alguna manera, tiene una idea que puede ser muy beneficiosa para la organización. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar y a estar abierto de que pueden existir. Esa también creo que es muy importante. Y otra, pues, muy importante es que estamos viviendo en un mundo con muchas tecnologías, con muchas cosas nuevas, y puede pasar que por el no entendimiento de estas nuevas tecnologías, que yo sé que eso suena así como de películas de ciencia ficción, que Big Data, que inteligencia artificial, que Machine Learning, no puedes cerrarte a que porque no entiendas cómo funciona la tecnología no significa que puede ser buena para tu empresa. Otra vez entra esa apertura al cambio, que es súper importante en el intraemprendimiento. Estefi, yo creo que nos has hablado muchísimo de consejos a los demás, pero no hemos centrado una parte importante de la conversación y es en Estefi. Ahora, chévere conocer de ella. Me gustaría que le cuentes a las personas que nos están escuchando por qué te dedicaste a la innovación
y que le cuentes un poco tú de qué manera lo aplicas a tu emprendimiento. Cuéntales cómo se llama, cómo te pueden encontrar y cuáles son tus objetivos a largo plazo. Súper, Lauri. Bueno, pues les cuento mi historia a ustedes y a todos los que me escuchan. Pues yo soy ingeniera industrial, así que vengo también como de este aprendizaje de números, de procesos. Siempre he sido como muy buena en matemáticas y en lógica, así que parte de mis hobbies en mi vida ha sido resolver problemas y buscar soluciones. Y durante pues mi vida laboral, que bueno, tengo 26 años, tampoco tengo la super experiencia de la vida, pero en mi vida laboral me he dado cuenta que yo siempre me he esforzado como por hacer las cosas mejor. O sea, en mis trabajos siempre era siempre soy muy inquieta y súper curiosa y buscaba lo que estaba haciendo hoy. Siempre, no sé, me buscaba cualquier tutorial, lo buscaba en Google y me ideaba una forma de hacerlo mejor. Pero en ese momento no sabía que lo que estaba haciendo era innovación y era creando este perfil de emprendedora. Así que, bueno, fue como una habilidad que fui desarrollando poco a poco en mis trabajos. Como ustedes comentaron, pues hice una maestría en el exterior y esto también me dio como una perspectiva de vida muy distinta. Cuando vives en otra cultura ves mucho más allá que de pronto lo que estás acostumbrado. Así que a mí me gusta ver mucho los grises de la vida, no veo nada blanco y negro, sino que hay demasiados grises y demasiadas perspectivas diferentes que uno puede aprender. Así que vivir en el exterior sí me abrió muchísimo la mente y ver muchas oportunidades. Y pues en el trabajo en el que estoy actualmente fue que por fin le puse como el concepto a lo que ya yo era. Fue que aprendí de innovación, de emprendimiento corporativo, de marketing y dije, oye, esto es lo que me gusta definitivamente y en lo que soy buena. Y con esas ganas, con esa motivación, he investigado muchísimo, me he puesto a aprender muchas cosas, me encanta hacer cursos, escuchar podcasts, porque no es solo mi trabajo, sino que he encontrado como mi pasión profesional. Entonces sí, me he dado como la tarea de educarme mucho por mi propia iniciativa, solamente porque me gusta y lo disfruto. Y dentro de mi trabajo, como estaba aprendiendo tanto de emprendimiento e innovación, y por otro lado me he dado cuenta que igual cada vez existen más emprendedores en este mundo en el que vivimos hoy. De hecho, en ese momento mi hermana estaba emprendiendo, una amiga estaba emprendiendo y me puse a analizar, oye, hay tantas ganas y tanta actitud emprendedora, pero la gente a veces no sabe cómo tomar las mejores estrategias para emprender y por eso fracasan tanto los emprendimientos. Y dije, y me estoy quedando como con todo este conocimiento nuevo, quiero poder aportar, quiero poder ayudar a todos esos emprendedores que de pronto no saben por qué camino ir y por eso abrí esa cuenta en Instagram que se llama incubi.hub, que incubi viene de incubación. En el mundo del emprendimiento hay entidades como las incubadoras y las aceleradoras, por ejemplo, y las incubadoras lo que te ayudan es a potencializar esa idea de negocio. Y a los que asisten a las incubadoras se les llama Incubi. Por eso le puse Incubi a la página. Y básicamente lo que he tratado de compartir a través de esa cuenta es lo que aprendo todos los días. Es como traducir todo ese conocimiento y todas esas cosas que aprendo diariamente de una manera pues mucho más fácil y práctica y que así los emprendedores pues lo puedan poner en práctica en su vida diaria. Bueno, Estefi, ha sido una sesión bastante interesante. Para los que nos están escuchando, mis dos queridas amigas que me acompañan hoy se desenvuelven en ese tema en su día a día, entonces están en su salsa. Yo estoy realmente como ustedes aprendiendo, como ustedes los que están escuchando, y me ha fascinado este tema, también porque, bueno, de una manera u otra, aunque no lo había pensado, soy emprendedora a través de este proyecto, entonces chévere poder tener todos los días personas a tu alrededor que te motiven, que te demuestren que sí puedes salir adelante. Así como dice Estefi, nosotras también tuvimos nuestros fracasos, que no vamos a estar contando en redes sociales, porque obviamente en las redes sociales vemos muchas veces lo bonito y nadie sabe, como dice Estefi, qué hay detrás de ese post, qué hay detrás de este podcast, las horas de edición, la preparación del guión,
lograr que la persona te diga que sí quiere grabar el episodio contigo, encontrar el lugar, que hoy ha sido una locura encontrar el lugar para grabar este episodio, hasta que todo se alinea y cuando tú quieres realmente lo haces posible. Entonces yo creo que ese ha sido como uno de los grandes aprendizajes de este episodio y estoy muy feliz. Voy a pasarle el micrófono a Steffi que nos va a decir algo, pero antes te informo que vamos a hacer unas preguntas a quemarropa. Prepárate. No, Lauri, te quería interrumpir un segundo porque dijiste como con poca seguridad de que te considerabas emprendedora y hoy te digo, eres emprendedora. Oh, wow. Mira que a mí me pasó y yo creo que es un poco ese síndrome del impostor que yo decía, pero es que yo no he tenido ningún negocio, yo no he vendido ropa o lo que sea, entonces no soy emprendedora. Y no, he aprendido que sí lo soy, que el emprendimiento, como les digo, es un estilo de vida y dentro de tu empresa puedes ser un intraemprendedor, así que dilo con súper seguridad. Bueno, Steffi, prepárate. Aquí vienen las 2 preguntas a quemarropa. Como nos has dicho constantemente que te encanta escuchar podcasts, quiero que nos digas ya los 2 podcasts que le recomiendas a la audiencia de Echando Cuento. Uno que amo, se llama Libros para Emprendedores y es súper chévere porque lo que hace es que el que habla te cuenta una historia de los libros muy resumida. O sea, un libro te lo resume como en 1 hora y media y te pone como todos los puntos claves y tiene todos los libros clásicos de emprendimiento. Yo por ahí empecé a escuchar ese podcast y la verdad súper chévere y así también haces como un filtro del libro que te conecte y si te conecta pues después te lo lees pero ya hiciste una breve investigación. Y el segundo, que no es de emprendimiento pero hace parte de esa inteligencia emocional, bueno realmente son 2, está Despertando Podcast y Durmiendo Podcast, que son de un podcast que amo, que se llama Se Regalan Dudas y es sobre inteligencia emocional, súper chévere. Pero por ejemplo, de Despertando Podcast, yo lo escucho todas las mañanas porque te da como una energía súper chévere para levantarte, para hacer las cosas con la mejor actitud, para cumplir como todos tus propósitos del día. Entonces creo que es una herramienta muy chévere para levantarte con el pie derecho todos los días. Bueno, Steffi, para cerrar, como estamos que nos hablamos, dale un consejo a todas las personas que nos están escuchando hoy en este episodio. Bueno, tuviera muchos consejos para dar, pero uno que me parece muy importante es que tengan una cuenta en LinkedIn. O sea, si hoy eres emprendedor y no tienes cuenta en LinkedIn, estás atrás. ¿Y por qué se los digo? Porque LinkedIn es una herramienta realmente muy poderosa para poder conectarte con esos posibles clientes, para hacer alianzas, además para aprender muchísimo de emprendimiento. Aquí es donde yo más aprendo porque obviamente sigo muchas cuentas que ponen contenido de emprendimiento, entonces leo muchos blogs, artículos súper interesantes, me salen videos de TED Talks. Entonces, LinkedIn, en vez de tener tanto Instagram y ver cosas superficiales, abran LinkedIn si eres emprendedor. Bueno, Steffi, antes de irnos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ha sido una jornada súper especial porque eres nuestra amiga, nuestra compañera y hoy estamos descubriendo ese otro lado, que eres buenísima para los podcasts, así que te vamos a invitar nuevamente. Y en conclusión, ¿con qué nos vamos? Y es que todos podemos ser emprendedores, solo hace falta despertar ese lado curioso de investigación y de solución de problemas que todos tenemos. Ahí está en la naturaleza humana. Y además, yo me llevo también el punto de que sí podemos ser emprendedores al interior de las organizaciones, porque muchos trabajamos en algunas empresas y creemos que estamos ahí dormidos y no. Podemos transformar la organización y el mundo desde nuestro lugar. Y adicionalmente, también podemos hacer emprendimiento en nuestras vidas, como hacemos Lauri y yo con Echando Cuentos. Ay, Lauri, gracias. La verdad estoy súper contenta de estar aquí. A los que están escuchando, espero que no se hayan notado mis nervios. Primera vez que estoy haciendo esto. Pero, bueno, de todo aprendemos. Hoy estoy aprendiendo a dar consejos a través de este micrófono. Espero que les haya gustado, que les haya podido aportar un poquito de eso que conozco y los invito a que sigan curioseando y sigan aprendiendo y que sigan conectados con este súper podcast donde aprendemos de todo y de todos. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio.